¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, vamos a continuar con la parte de mano de obra. Ya está cargado en el módulo la práctica 8 y 9, que tiene que ver con la determinación de los totales ganados, la elaboración de las planillas y los registros contables de los mismos. ¿Ya? Solamente 2 puntuaciones porque hoy van a trabajar en grupos. Vamos a trabajar inicialmente en la práctica 8 para entregar hoy, al finalizar la clase, y la práctica 9 para el día de mañana hasta las 10. ¿Está bien? Informarles también que sí he visto prudente que el examen sea el día lunes, así que pierdan cuidado. Mañana continuaríamos con el avance. ¿Sí? Y el lunes procedemos a tomar la primera evaluación. Bien, algunas consideraciones. En la práctica 8 van a encontrar lo que es formulario 110. Formulario 110 es la representación de las facturas que se declaran en este formulario, ¿sí? Con el propósito de disminuir el impuesto determinado. Tú tienes un RCI a pagar como dependiente y presentando facturas mínimamente con el número de carnet y el apellido, el primer apellido, tú puedes disminuir este impuesto, ¿no? Para ello tienes que inscribirte a través de la página oficial de impuestos y tener acceso a tu pequeña oficina virtual donde tú puedes declarar estas facturas y llenar el formulario 110. ¿Sí? Entonces van a tener esa columnita, si se fijan en los datos de la práctica número 8. Entonces, esa presentación del formulario 110 equivale al 13% de las facturas que estos trabajadores habrían presentado. Asimismo, cuando esta presentación de facturas excede al impuesto previamente determinado, ese saldo pasa al siguiente periodo, o sea, que se puede compensar en el siguiente mes. ¿Está bien? Entonces, ahí también es muy importante considerar que si hay saldo, pueden compensar el impuesto previamente determinado. ¿Qué quiere decir con esto? Para ya terminar, lo que es la planilla impositiva. Que una vez que determines tu impuesto, este es el RCIVA, ¿sí? Voy a copiarme. ¿Sí? Tienes una primera deducción. Primera deducción que va a ser igual al 13% de 2 salarios mínimos. ¿Sí? Vas a tener una segunda deducción por el saldo del IVA periodo anterior. Y vas a tener una tercera deducción por el formulario 110. Entonces tenemos 3 deducciones que puedes realizar antes de pagar el impuesto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, dicho de otra forma, el impuesto determinado es A, esto es B, C y D. Y el importe a pagar llegaría a ser exactamente la diferencia A menos B menos C menos D. Entonces, puedes deducir estos 3 conceptos antes de pagar el RCI. ¿Sí? Ustedes en la práctica 8 tienen formulario 110 presentado por cada dependiente. En algunos trabajadores también se cuenta con un saldo del IVA periodo anterior. ¿Está bien? Primera aclaración para que ustedes puedan abordar sin ninguna dificultad la práctica 8. Vamos con el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el bono de antigüedad. ¿Sí? El bono de antigüedad,
como bien veíamos la parte teórica, se aplica en base al tiempo de estadía de cada trabajador. Y de acuerdo a la Ley General del Trabajo está establecido este rango, ¿sí? Las personas que trabajan de 2 a 4 años reciben un 5% sobre 3 salarios mínimos nacionales. ¿Sí? Entonces, ahí es importante determinar, en este caso era 2.122 por 3. ¿No? El salario mínimo nacional de esa fecha era ese importe. Fíjense que la base va a ser la misma, ¿sí? Lo que cambia es el porcentaje que se asigna por el tiempo de estadía. Entonces, el bono va a ir en función a esos porcentajes. Entonces, una persona que trabaja en parámetro 4 años recibe un bono de antigüedad de 318 bolivianos. Una persona que trabaja en un rango de 15 a 19 años recibirá un bono de 2.164.44, ¿no? Y así como pueden ver en este pequeño cuadro de cálculos. ¿Qué es importante? Considerar bien la estadía de cada trabajador. Normalmente estos parámetros están en base a años cumplidos, ¿sí? 5 años, ¿qué quiere decir? Que hayas cumplido 5 años más un día. 8 años más un día, ¿no? Y tienes que calcular este parámetro, si nos vamos a este parámetro de 5 a 7 años, hasta el último día antes de cumplir ese 7º año, ¿sí? Vamos con un ejemplo mucho más puntual. ¿Qué pasa si yo he ingresado exactamente el 20 de noviembre? ¿Sí? Entonces, para cuando yo esté cumpliendo el 7º año, yo tengo que recibir este porcentaje hasta el 19 de noviembre del siguiente año. ¿Sí? Paso esa fecha, entonces ya me corresponde el siguiente porcentaje, que sería 18%. Ya estoy en 21 de noviembre. Ah, ya te corresponde el 18%. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con las fechas. Ustedes ya tienen ese dato, fecha de ingreso, y tienen la fecha o el mes sobre el cual van a realizar los cálculos. ¿Está bien? ¿Qué más? Aporte solidario adicional. El aporte solidario adicional está basado en 3 parámetros, ¿sí? Cuando tu salario es mayor a 13,000, corresponde aplicar por la diferencia un 1% de aporte solidario adicional, ¿sí? Por ejemplo, si tu sueldo es 15,000 bolivianos, bajo este parámetro te correspondería pagar sobre esta base. 15,000 menos los 13,000 por 1%. ¿Sí? Entonces, esta persona, aparte de que vaya a pagar su 12.71%, también va a pagar un aporte solidario adicional de 20 bolivianos. Este es el total ganado y este es el aporte solidario. Aporte solidario. Adicional. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si tu sueldo es mayor a 25,000? ¿Sí? 28,000 bolivianos de total ganado. Entonces ahí aplicas un porcentaje de 5% sobre la diferencia entre el total ganado y el parámetro establecido, que en este caso son 25,000. Entonces esta persona, aparte de pagar su aporte solidario, su aporte laboral,
el 12.71 va a pagar 150. Pero, ojo, ¿no? O sea, se cumplen con ambos parámetros. ¿Sí? En este caso, esta persona va a cumplir dos parámetros. El primer parámetro de 13,000 y el segundo parámetro de 5% sobre la diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando ya la persona gana arriba de el segundo parámetro, se aplica el porcentaje para ambos, tanto el 1%, ¿sí? Por los 13,000 bolivianos, y tanto el segundo parámetro sobre la base de 25,000. ¿Sí? En este caso, esta persona tendría que pagar 150 bolivianos, que es el 1% de la diferencia, ¿no? Entre 28,000 menos 13,000, el 1%. Y aparte va a pagar 150 bolivianos más por haber llegado a sobrepasar el segundo parámetro de los 25,000. El tercer parámetro es 35,000 bolivianos. Y aquí ya el porcentaje cambia a el 10%. ¿Sí? Supongamos un sueldo de 39,000. Entonces acá tenemos 3 pagos. ¿Sí? Por el primer parámetro, 260 bolivianos. Por el segundo, 700. Y por haber rebasado el tercero, 400 bolivianos. ¿No? Entonces, tenemos que tener cuidado ahí si vemos que hay personas en las planillas que superan los 13,000 bolivianos, los 25,000 bolivianos y los 35,000 bolivianos, debemos tener cuidado en aplicar. ¿Ya? Para que esté claro, la fórmula sería la siguiente, ¿no? Para llegar a estos 20. 15,000 menos 13,000 por el 1%. Aquí sería 28,000. Y acá sería 28,000 menos 25,000, pero por el 5%. Acá 39,000 por el 1%, 39,000 menos 25,000 por el 5%, y 39,000 menos 35,000 por el 10%. Eso es lo que estamos aplicando para este aporte solidario adicional. ¿Está bien? Entonces, 3 aspectos importantes a considerar para resolver la práctica 8 y 9. ¿Sí? Por un lado, el cálculo del RC-IVA, por otro, el bono de antigüedad, y por otro lado, el aporte solidario adicional. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta, alguna duda al respecto. Luis, yo tenía una pregunta de la planilla de arriba. Si puedes subir un poquito. Claro que sí. Ahí. En el importe a pagar, ¿no saldría negativo si añadimos el formulario 110? Si No, estás restando A menos B menos C menos D. claro, pero ya no saldría negativo porque tú paras tu cálculo ahí, ¿no? En realidad, este se consolida a favor del fisco y este se consolida a favor del contribuyente. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejemplo ahorita. Ya, gracias. ¿Sí? Fijémonos, a ver. Acá, el 13% de este carpintero, el impuesto determinado es 209.09. Si calculas el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, ¿cuánto vas a tener? ¿Cuánto es el 13% de 4,244? Fíjate que
es mayor al impuesto determinado. Son 551 bolivianos, punto 72. Entonces, yo ya no puedo colocar este importe porque, como tú dices, eso va a ir a generar un importe a pagar negativo. Entonces, ahí termina el cálculo. ¿Sí? Aplico el mismo importe a pagar para que tenga cero, ¿no? Y obviamente, en el caso del carpintero, no corresponde el pago porque no supera lo que ayer habíamos hablado, ¿no? Un sueldo neto de mayor a 4 salarios mínimos nacionales. Supongamos, pero, que el carpintero detallado gana 12,000 bolivianos, ¿sí? Y le descontamos sus aportes laborales, ¿no? ¿Qué va a pasar con este carpintero? Fíjate que aquí tiene un RCIVA de 836.89. Para él, sí aplica beneficiarse del 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Y pese a eso, tiene un importe a pagar de 285.17. Ahora, si esta persona presenta un formulario 110, ¿sí? El 13% de las facturas asciende a 300 bolivianos, ahí va a haber una consolidación a favor del contribuyente. Saldo a favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de estos 300 que estás compensando, vas a llegar a tener cero de importe a pagar, ¿sí? Pero tu saldo va a ser el RCIVA menos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales menos 300 bolivianos. ¿Y qué quiere decir esto? Que vas a tener un resultado positivo a favor del contribuyente que lo vas a aprovechar el siguiente mes, ¿no? Entonces, así quedaría cuando suceda que tu formulario 110 y tu saldo de IVA periodo anterior sean superiores a tu impuesto determinado. ¿Se comprende, Camila? Sí, Licenora, sí, gracias. Entonces, puede ser que haya casos en el planteamiento número 8 en el que pase esto. ¿Sí? Así que considérenlo. Lo mismo, ¿no? Me dirán, ¿pero qué pasa si tengo un saldo de IVA del periodo anterior? De 20 pesos. Perfecto. Entonces, eso también va a ir a sumar a tu saldo del siguiente periodo, ¿no? Y ese saldo para el siguiente mes se va a convertir en tu saldo de IVA periodo anterior. Tributariamente esto se actualiza y demás, pero no vamos a entrar a ese detalle. Ustedes ya tienen saldos del periodo anterior actualizados en su planteamiento. Así que vamos a omitir ese paso tributario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos considerar para el cálculo del IVA. ¿Alguna otra consulta tal vez? Mientras los voy dividiendo en grupos. Bien, entonces a trabajar. Ya, los estoy asignando hoy en 4 grupos de forma aleatoria, ¿ya? Vamos entonces trabajando, por favor. Práctica 8. Listen, le tenía una pregunta. Para el examen de mañana va a ser en Excel, ¿verdad? Mañana no hay examen, por si acaso. El Ah, lunes. ¿cuándo el examen? Lunes, el lunes. El lunes, ah, perdón. Recién ingresaste, ¿no, Marcela? Sí, 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 recién, creo que 4 minutos después de la clase. Sí, justamente al inicio les decía que vamos a postergar el examen para el día lunes. ¿Sí?
Ah, ok, gracias, Lisa. Va a ser en Excel, no se preocupen, va a ser en Excel. Ah, ya. Gracias, Lisa. ¿Listo? Bien, vámonos por favor añadiéndonos a los grupos. Ya están creados. Y yo voy a ir ingresando de rato en rato a cada grupo para absolver dudas. ¿Está bien? También me pueden llamar cuando sea necesario. Sí, Hola, hola. unas Lisen. Lisen, queríamos saber si es que nos podía pasar el Excel que acaba de hacer, por favor. Sí, sí. Pero no nos está cargando la plataforma, creo que se cayó. No sé si puede ser al WhatsApp, por favor, al grupo. Sí, ahorita justamente estaba viendo eso porque lo quería subir y sí, se colgó creo el módulo. Entonces los mando directamente al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ok, gracias. Listo. Gracias, Lisa. No, nada.
¿Cómo se están organizando? Michelle, Mateo, Marcela, Juan Carlos. Listo, y creo que estamos haciendo cada uno por su cuenta y si tenemos dudas, preguntamos. Ya, por ahora no hay ninguna duda. Por mi parte, no, Lisa. Yo tampoco le hice. Recién estoy pasando los datos de, a ver, básico, horas extra. Sí, igual. Solo una aclaración, la parte administrativa es un sueldo fijo, ¿no? Entonces, ahí no hay que hacer cálculos de horas, dominicales, nada. ¿Sí? Toda la parte administrativa es un cálculo directo, ya tienen el importe del haber básico. Lo único que tendrían que considerar adicionalmente para este grupo de trabajadores, o de empleados, perdón, es el bono de antigüedad. ¿Está bien? Solo esa Ok, aclaración. Lisa. ¿Ya? Michelle, ¿cómo está yendo, Marcela? Listen, yo sigo, como habíamos quedado, sigo haciendo mi, ¿cómo se dice? Me sigo completando todo lo que me faltaba y ya voy a empezar, yo creo, esta práctica en un rato más o más tardecito. Michelle. Marcela. Todo bien, Lizy. ¿Sí? Ya, ok. Me llaman, por favor, cualquier duda que tengan. La planilla sola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Adrián, Hola. Guille, Mauri. Las Licen. ¿Dudas? Eh, Licen, en el personal administrativo, eh, ¿cuál sería la diferencia? ¿O hay que calcular igual? Igual. Nada. Ahí ya tienen, ahí está, fíjense, les estoy compartiendo el planteamiento. Lo único que tienen que considerar en el personal administrativo es que no hay una división como para el personal de producción. ¿En qué sentido? En que no hay necesidad de calcular el bono dominical, fíjense, no hay horas extras, ¿sí? No importa si, por ejemplo, en el caso de los de producción, si faltan un día, les descuentan el dominical. Todos esos detalles no aplica para el personal administrativo, porque no es un salario, es un sueldo. ¿No? Ya sabemos cuál es la diferencia entre ambos. El sueldo es fijo y el salario va en proporción al trabajo que realices. ¿Sí? Lo único que tienen que considerar para el personal administrativo es el bono de antigüedad, porque ese es el bono que se va a adicionar al haber básico para que, sumado a ambos conceptos, lleguen al total ganado. Nada más. ¿Sí? En cambio, para el personal de producción, ya saben, ¿no? Hay que considerar las horas extras, qué pasa si tienen faltas, ¿no? No se aplica el dominical, qué pasa si trabajan domingos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos sí lo deben considerar para el personal de producción. ¿Está bien? Ok, Liz. Muy bien. ¿Cómo están organizándose? ¿Van a trabajar de forma separada o van a trabajar en un solo? Estamos trabajando en un documento compartido. Los cuatro. Entonces me llaman si tienen alguna consulta. ¿Ya? Ya, bien, gracias. ¿Cómo estamos? Buenas. Kevin, Alan, Celeste, Camila, Luis. Bien, Licen. Hasta el momento está bien. Ok, quizás una aclaración. Para el personal administrativo no corresponde hacer cálculos adicionales para determinar su haber básico. O sea, con las horas extra, ¿no? Sin nada, nada. Directamente el haber básico es el mensual. No se olviden que de este caso son sueldos, son fijos. Lo único que tendrían que adicionar y tener mucho cuidado es en el bono de antigüedad. Por eso tienen fecha de ingreso. ¿No? Entonces verifiquen a quién le corresponde el bono de antigüedad. ¿No? Yo a simple vista puedo decir que le corresponde al gerente general, al administrador y al contador. ¿No? Al secretario considero que aún no. ¿Sí? Y Pero, calculen sobre los parámetros que hemos establecido. Adelante, pero Luis. igual le tocaría al gerente de producción, al supervisor, a todos ellos, ¿no? Sí, o sea, el bono de antigüedad es un cálculo para todos, ¿sí?
Pero no te olvides que en el caso del personal de producción, sobre este haber básico vas a calcular tus horas extras, tus faltas, tus domingos, ¿sí? Pero el bono de antigüedad es muy separado a estos conceptos. Es totalmente independiente. Solo un feriado, ¿no, Licen, en septiembre? En septiembre solo correspondería el feriado del 14. Ah, ya, está bien. Gracias, Licen. Y otra cosa más, no se olviden que cuando faltan durante la semana pierden el dominical, ¿sí? Ojo, ¿no? Entonces, por eso hay faltas, para considerar el descuento de la falta de ese día y descontarle el beneficio de su dominical. ¿Está bien? Está bien, Licen. Bien, los demás no tienen dudas. Alan, Kevin, Camila. No, Licen. Ok, cualquier cosa me avisan, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes, Lison. Buenas tardes. Algunas aclaraciones, por favor, para que no queden sueltas. Para el personal administrativo no hay necesidad de hacer un cálculo como el personal de producción, porque estos son sueldos fijos. ¿Sí? Ese es su haber mensual que percibe el gerente, el administrador, el contador y el secretario. ¿Sí? Las fechas de ingresos nos van a servir para calcular el bono de antigüedad. El cálculo del bono de antigüedad es totalmente independiente. No aplica descuentos, no aplica sanciones, nada. El cálculo del bono de antigüedad para todos es en base a los parámetros que les había indicado al inicio. ¿Sí? Entonces, en el caso del personal administrativo van a tener un haber básico más un bono de antigüedad. Ese va a ser su total ganado, la sumatoria de ambos conceptos. En el caso del personal de producción van a tener que calcular el haber básico considerando las faltas, ¿sí? Ojo con eso, y considerando la sanción por haber faltado durante la semana. No se olviden que cuando faltamos en la semana, perdemos el dominical. ¿Sí? Bajo esos parámetros calculan su haber básico. Por otro lado, van a tener las horas extras, van a tener sus bonos dominicales y por los domingos trabajados. Y aparte, van a tener su bono de antigüedad que va a estar calculado en base a la fecha de ingreso y a los parámetros establecidos. ¿Sí? Preguntas. Y Lison, estaría bien si, por ejemplo, primero hacemos el personal administrativo y luego el de producción, o sea, en hojas separadas. Tendríamos que utilizar la misma planilla, ¿no? Sí puedes separar para subtotalizar primero lo del personal administrativo y después el de producción. Pero te recomiendo que utilices un solo formato, porque si utilizas dos, cuando ya quieras registrar, va a ser muy complicado tener los datos concretos. Ok. Igual la estructura no cambia, ¿no? Llega a ser todo lo mismo, excepto de que en el personal administrativo no vas a tener la mayor parte de las columnas llenadas, ¿no? Porque solamente vas a tener haber básico, bono de antigüedad. No vas a tener horas extras, no vas a tener dominicales, ¿no? Entonces, eso es lo único que cambia. Después llegas al total ganado y a partir del total ganado, pues, corresponde lo demás. ¿Está bien? Estoy bien, Lison. No se olviden que esto es para entregar hoy. ¿Cómo nos está yendo Augusto, Jonathan, Valentina? Todo bien, Lison. Todo bien. Listen, ¿la entrega va a ser hasta esta noche o al terminar la clase? No, terminar. Por eso estamos destinando todo este tiempo a resolver la práctica. ¿Ya? Muy bien, me llama, por favor. Licen, yo tengo una consulta. Adelante, Luz. ¿Le puedo compartir pantalla para...? Claro, sí. Mejor. A ver, ahorita un segundo, por favor. Ya, ahí digamos, para hacer el cálculo del dominical en
o sea, los que se ha faltado, digamos, el dominical es un pago semanal, ¿no? Entonces se supone que se pagan 4 dominicales al mes. Sí, si septiembre tiene 4 domingos, sí. Entonces, para hacer el cálculo, digamos, si es que se ha faltado un día a la semana a un trabajador, le descontamos un dominical, ¿no? Sí, y el día que ha faltado, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer el cálculo? O sea, digamos, en lugar de poner domingos y feriados, digamos, en el anterior ejemplo era 6, si se hubiera faltado un día, digamos, el carpintero de corte sería 5, Menos uno, ¿no? menos Ah, un ya, día, ah, ¿no? ya, Menos un ah, día. ya, ya. Y cuando consideres la falta del día que ha faltado, ponte miércoles, eso afectas al día hábil, ¿no? Porque hemos hecho otro cálculo por los días hábiles asistivos. Entonces, por ejemplo, en vez de 24 días que son los... Ahí está. Son Aquí. 25 días hábiles, en vez de eso, 24. Ah, ya, ya, ya. Así, ah, ya, ya, está bien. Estarías afectando, ¿no? No te olvides. En eso afecta y... Ah, ya, ya. Ah, ya, ah, ya, ya, ya está claro. Ojo, Luis, no es necesario hacer todo ese detalle para tu personal administrativo. Va, pero No el hay administrativo, necesidad. porque no ha faltado ni nada, ¿no? No, porque además es un sueldo fijo. Esa es la diferencia, ¿no? Entre administrativo y producción. Administración es fijo. Ese es su haber Ya. básico. Lo único que tienes que calcular para el departamento administrativo es el bono de antigüedad. Pero ya hacer toda esta separación por haber básico, día y demás no es necesario. Solamente para el personal de producción. Está bien, ¿Ya? Ok. está bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Muy bien. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Cómo añado las faltas en el mes? Los días de falta en el mes. Te voy a compartir. A ver, fíjense ayer cuando nosotros determinábamos los días hábiles, aquí calculábamos por el total de los días hábiles porque nadie había faltado, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona falta, se le descuenta ese día, ¿no? En este caso, 21. Ahora, eso también afecta a sus dominicales y feriados, porque como ha faltado una vez a la semana, entonces ya no va a recibir el dominical, por lo tanto también se reduce al dominical. ¿Sí? Entonces, en este factor deberías verificar de disminuir el día hábil faltado y la afectación a su dominical. Y los domingos trabajados se sumarían
ahí igual entonces. Y, ojo, ¿no ve? Aquí, si tú sumas, ¿cuántos domingos ha trabajado una persona? Supongamos uno. Entonces, como ya le estás pagando el dominical, acá le tendrías que aumentar dos, ¿no? Dos veces más. ¿Por qué? Porque los domingos se pagan triple, ¿sí? Pero ya le estás pagando el dominical, entonces solamente corresponde añadirle 2 días. Entonces, en total, 7. Entonces, en el planteamiento por cada uno que me diga le añado 2. Sí. Aquí, por ejemplo, fíjate, gerente de producción, por 2, 4, ¿no? Porque los domingos ya los estás considerando dentro del dominical. Entonces, simplemente multiplicas por 2. En el caso del obrero, lo propio, 6 días adicionales. Y en el caso del auxiliar de producción, 2 mujer, igual, 6. 6 domingos adicionales. Ok, está bien. Sí, no está complicado, ¿verdad? No, está bien. Ok, Gracias. listo. Hola, hola, Luis. Le dicen, ahora sí, le puedo compartir para ver si está Sí, bien. sí, sí, sí. Adelante, adelante. Aquí, digamos, los que han faltado, entonces en días hábiles se les resta 1. Sí, muy bien. Y en, Perfecto. y en dominical así, digamos. Perfecto. Ahora, muy bien. Hasta ahí está bien, Luis. Pero no te olvides que hay personas que han trabajado domingos, Hay personas, perdón, Licen, no lo escuchó. que trabajaron domingos. Claro, Cuando trabajas domingo, ¿cuánto debes pagar? el triple, ¿no? El triple. ¿Sí? Pero como ya estamos reconociendo el domingo pagado por dominical, por no haber faltado durante la semana, entonces simplemente duplicas los días trabajados en domingo. No sé si puedes irte al planteamiento un ratito para que te... Ah, es que no sé si lo, es que no lo tengo abierto en mi celular, pero es esto, ¿no? Sí, ese. Fíjate, ahí por ejemplo el gerente de producción está trabajando 2 domingos. ¿Sí? ¿Cuántos dominicales le has asignado al gerente de producción? Los 4, ¿verdad? Sí, Más su más su feriado, feria. 5. Entonces, Entonces, de 2 de esos domingos, el valor lo multiplico por 2. exacto. Entonces, en total vas a tener domingos y feriados por 9 días. Ah, ya, ya. Entonces esta fórmula sería diferente, ¿no? Mantenerlo ahí, si solamente cambiarle la cantidad de domingos y feriados, ¿no? Si sabes que tienes 5 porque no ha faltado, a eso aumentarle 4. Exacto. ¿No? Y lo Ah, ya, propio ya. para el personal restante. Ah, ya. Está claro ahora sí, Lisa. Con lo de día. Cami, ¿cómo estás? Hola, dicen. ¿Cómo les está Una yendo? pregunta. Para lo de las faltas, Sí, ¿cómo haríamos eso? así, fíjense, miren, les voy a compartir mi... A ver, ayer justamente cuando veíamos, recuerdan que calculábamos el total de días hábiles, ¿no? Trabajados. Entonces, acá es donde tenemos que disminuir las faltas. Si, por ejemplo, esta persona ha faltado un día, en vez de 22 días hábiles, le asigno 21 días. ¿Sí? Y no se olviden, cuando la persona falta, automáticamente afecta a sus domingos y feriados, ¿no? Entonces, bueno, a sus dominicales. Los domingos, si son 4, entonces para este trabajador ya no van a ser 4, sino solo 3. Le disminuyo, sería adicional. Y dicen, pero ¿qué pasa si se falta en la misma semana, digamos, 2 veces? ¿Igual le restarías los dominicales? No. Solo Solo pierdo el sería uno. dominical de la semana. Sí. ¿Y cómo sabrías eso? O sea, ahorita digamos no especifica, o sea, suponemos que es 2 en No, el mes, supongamos que en son semanas 2 diferentes. en semanas diferentes. Sí. Ay, 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 ay.
para que pierda los dos dominicales. Eso. Y otra aclaración, aprovechando que ya están en ese punto, no se olviden que hay domingos trabajados, ¿no? En el caso del gerente de producción, ha trabajado 2 domingos. En el caso del obrero 1, 3. Y en el caso del auxiliar de producción, 3 también. Para el cálculo, pueden también utilizar este mismo parámetro. Y decir, si en este caso esta persona ha trabajado 2 domingos, como yo ya le estoy pagando el dominical, solamente duplico el valor de los domingos trabajados. En este caso, le aumento 4 dominicales. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy contando el doble? Porque no se olviden que el dominical ya está siendo reconocido en la semana. Entonces solamente corresponde considerar el doble de los días domingos efectivamente trabajados. ¿Ya? ¿Se comprende esa parte? Listo. Entonces, estos domingos trabajados, duplíquenlos para sus cálculos. Listen, pero domingos no era triple. Por eso, es triple. Pero no se olviden que nosotros ya reconocemos Ay. un objeto Ay, de... domingo, ¿verdad? Por eso les digo que dupliquen nada más. ¿Ya? Ya. Licen, ¿eso solo es para el personal de producción? Solo para el personal de producción, Mauricio. Esto por eso, todo lo que hemos hecho ayer corresponde al personal de producción. Para el personal administrativo, como en cuenta básica, ¿sí? Haber básico, calculan el bono de antigüedad y esos 2 conceptos van a sumar el total ganado de estos 4 empleados, ¿sí? En cambio, todo el detalle que ayer veíamos solo es para el personal de producción. ¿Está bien? Está bien, Licen. Super. Me llaman cualquier cosa, por favor. Ya, Listen, gracias. Entonces, eso no va a cambiar. Por eso no es necesario hacer todo este cálculo de horas dominicales, horas extras, nada. Y Lisa, tengo una pregunta. Creo que no hay feriados, ¿no? En septiembre. 14. ¿Sí lo cuento como feriado? Sí, porque la empresa está en Cochabamba. Ok. ¿Ya? Y lo has multiplicado por 2, ¿verdad? Tus domingos trabajados. Sí. Son 2 días, Sí. 4 días en total. Muy bien. Ok. El supervisor no ha trabajado días domingos, ¿no? No. No trabajo. Entonces hay una falta, por eso tiene menos un día. Perfecto, sí, está bien. Simple vista está bien. Ok. Los demás, ¿cómo estamos? Valentina, Augusto. Mi pregunta es, digamos, en administración directa habría que hacer la planilla de sueldo, ¿no? Para calcular. Sí. Al haber básico, le asignas los importes que ustedes tienen en el planteamiento y el único cálculo adicional que tienen que hacer es el bono de antigüedad. Nada más. Está en, ¿cómo se dice? En administración, ¿no? Sí. ¿Perdón? Entonces Perdón, no ahí sería 40,000, ¿no? Debe ser un poquito más. Sí. 40,000. No estos importes. Nada, solo ese y añadir, bueno, en otra columna, no te olvides añadir el bono de antigüedad. Sí, que eso va a ser calculado en base al tiempo trabajado. Está bien, Lisa. Ok. Vale, ¿cómo estamos? Estamos bien, Lizzy. Estamos haciendo en el mismo documento todos. Ah, ya, perfecto. Están compartiendo el documento. Ok. Sí. Muy bien, entonces, con esas recomendaciones traten de concluir al menos las planillas, ¿sí? Porque al finalizar, pues si no, mañana a primera hora vamos a comparar resultados y vamos a proceder con el registro contable. ¿Ya? Ok, gracias, Lisa. Ok. ¿Cómo estamos?
Michelle, Juan Carlos, Mateo, Marcela. Bien, dicen avanzando todavía. Todavía me falta un poco. No. ¿Me pueden mostrar el avance, por favor, para que Sí. haga algunas recomendaciones de ser necesario? Yo le puedo mostrar si quiere. Le comparto pantalla. Ok. Dicen, tenía una pregunta de bono de antigüedad. Sí, adelante. ¿Cómo se saca? A ver, el bono de antigüedad tienes dos parámetros. Por un lado, el tiempo trabajado, que lo debes calcular por año transcurrido. Sí. Y el otro parámetro es sobre la base de ese tiempo, se calcula en base a 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? En septiembre del 2021 el salario mínimo ya es 2.164. Multiplicas por 3 este salario y aplicas el porcentaje de acuerdo al tiempo. Ahí yo ya les había dejado el cálculo por el tiempo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajen en un rango de 2 a 4 años van a tener un 5% sobre los 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Y ahí van aumentando en base a su antigüedad. Yo tenía una duda. Bueno, lo hice sí porque pensaba que era así, pero todavía no estoy 100% seguro. Como cuando falta alguien, se le resta un dominical, ¿no? Un dominical. Pero cuando haces el cálculo de los domingos trabajados, por 2. Por 2 nada más, no era por 3, o sea, no se le suma. Es por 3, está bien, mantenemos el por 3, pero no te olvides que ya le estás pagando el dominical. Entonces, ahí Sí, vamos. pero es que yo pensaba que aparte de ese dominical se le pagaba 3 a ti. No, O sea, lo hice con dos, porque preguntando y demás, me dijeron que era con 2, pero tenía esa duda todavía. Sí, entiendo porque parece, ¿no ve? Debería pagarte 3, pero no te olvides que te estoy reconociendo ya el domingo. Ya, entonces te pago 2 veces más tu salario. ¿Sí? Okay. Sigue siendo el triple, pero uno de esos días, de los 3, ya está inmerso en los dominicales. Ok, gracias. Y una duda más. Esto no sabía a partir de qué salario se aplicaba qué porcentaje, no lo recordaba. Ya, primero te corrijo algo, Mateo. Tu sueldo básico del personal administrativo está mal. Ahí no se hace ningún cálculo del haber básico, se mantiene el haber que ustedes tienen en el planteamiento. ¿Sí? Porque es personal administrativo. 14,000 directamente. 40,000, 14,000, 8,000 y 4,000. Porque esos son tus 3 personales administrativos. Ok, listo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a tu duda, si puedes ir más abajito. Más. Ahí. ¿Sí? Tienes 3 parámetros para aplicar el Fondo Solidario Adicional. Vamos a ir del último al primero. Como en el caso del gerente, fíjate, el gerente gana 40,000 como haber básico y seguramente tiene un bono de antigüedad. ¿Sí? Entonces, este es el mejor ejemplo. Al gerente le tienes que aplicar las 3 bases del aporte solidario. Primero comparas el total ganado con el primer parámetro, que es 35,000. Entonces dices, 40,000 menos 35,000, y a esa diferencia le aplicas el porcentaje que corresponde por este parámetro, que es el 10%. Ok. Primer parámetro. El segundo, 40,000 menos 25,000, y sobre esa diferencia aplicas el segundo porcentaje, que son el 5%. Segunda aplicación. Y la tercera aplicación ya no es sobre ni 35,000 ni 25,000, sino es 40,000 menos 13,000, y sobre esa diferencia aplicas el 1%, que es el parámetro para el primer... ¿Sí? Entonces, el mejor ejemplo sería el del gerente. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que tu administrador, si no me equivoco, gana algo de 15,000 bolivianos. ¿Sí? 14,000. 14,000. A él, yo te pregunto, ¿cuál aplicarías? ¿Aplicarías los 3 parámetros? Estos dos. No, ¿por qué? Este de aquí. Porque si no ganas no, solamente este, perdón. Sí, ¿verdad? Solamente este. Sí, ¿sí? Pero no te olvides que sobre el total ganado, Mateo,
no sobre el haber básico. Total ¿Puedes ganado. repetir esa partecita? ¿Puede repetir por qué sea? ¿Cuál, Michelle? ¿La del aporte solidario? No, esta parte, la última, ¿por qué era lo que acaba de decir? O sea, los 14.000, ¿por qué es esto? Exacto. Porque no superas el segundo parámetro. No superas a Ah, sí. 25.000 el total ganado, ¿no? Entonces, como tu sueldo es 14.000 y por el bono de antigüedad, solamente te corresponde aplicar el primer parámetro, que es el 1%, pero por la diferencia de los 13.000. Ok, gracias, Luis. Bien. Si, por ejemplo, tuvieras otra persona que gana 28.000, ahí cumple los dos parámetros, ¿no? El del 5% y el del 1%. Claro. Sobre el total ganado, dijo, ¿no, Lisen? Siempre sobre el total ganado. ¿Sí? Ok. Por eso es importante que calculen primero el bono de antigüedad y sobre eso recién apliquen el cálculo de su fondo solidario adicional. ¿Ya? Ok. Gracias, Lisen. Bien. ¿Listo? Feliz. Luis, me disculpa, estaba con otros grupos. ¿Qué tal? Listen, todo bien. A ver. Tenía una consulta sobre el RC Claro. IVA. Ok. Ahorita lo tengo así, digamos. El bono de antigüedad, no sé si está bien calculado y no sé si está bien hasta aquí, pero el fondo solidario, digamos, es el 1% se paga el 1% arriba de un total ganado de 13.000, el 5% de 25.000 y el 10% de arriba de eso, ¿no? Pero De calculando 5.000. sobre tu total ganado. O sea, Sobre el total ganado, ¿no? Sí. Total ganado menos el parámetro por el porcentaje que se aplica. Claro, entonces en este caso, digamos, de 40.000 se paga el 10%, entonces vendría a ser 4.032 Pero bolivianos. tienes que adicionar ahí el segundo parámetro, que es el 5%. Y también el primer parámetro, que es el 1%. ¿Y por qué el segundo? ¿Cuáles son de dónde están los unos parámetros? Más abajo, anda, más abajo. Esa es la Es misma que, hoja. No, yo te comparto, permítame. esto, ¿verdad? Lo tengo en otra pantalla. Esto, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está. Sí. Aquí. ¿Sí? Cuando veíamos esto hace rato, al principio de la clase, les decía, ¿no? Que una persona que gane, vamos a poner el ejemplo del gerente, es el mejor ahorita, ¿sí? Para el gerente aplica los tres parámetros, ¿sí? Tanto el primero, porque supera los 35.000, el segundo, porque supera también los 25.000, y el primero, porque también supera los 13.000. Ah, o sea, Entonces, es acumulable. uy, o Sí. sea, ay, Fuerte, ¿no? sí. Cuando haces el cálculo es fuertecito. ¿Y este aporte solidario a qué va? Básicamente a cubrir la jubilación de aquellas personas que no han aportado al sistema integral de pensiones. Es como que, en otras palabras, estás Pagando la subvencionando, jubilación estás de otros. pagando la jubilación de otras personas. Sí, si lo quieres ver desde ese lado, sí. No, Entonces obviamente sería, con el gobierno que tenemos actualmente es otra cosa, ¿no? Es redistribuir, como tú ganas más, tienes que redistribuir también esa ganancia, ¿no? No me parece, pero bueno. Y es eso. entonces sería, digamos, 6.441. Sí. Pero no te olvides, ¿no? Total ganado menos 35.000 por el 10%. Total ganado menos 25.000 por el 5%. Total ganado menos 13.000 por el Ya. 1%. Ojo. Ya. Entonces sale menos. A ver. Claro, porque esto ya es fuerte. Es que yo lo he hecho calculando nomás del 5, 10% y 1%. Ya, entonces, ya está claro. A ver. A ver, Eso calculen. eso sería, digamos, esto menos. Muy bien.
¿Y esto es obligatorio pagarlo, Licen? Sí, 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 según ley. Y eso está vigente desde el 2010, si no me equivoco. ¿No? Y es un aporte solidario que solo alcanza, o sea, nos han aumentado el aporte solidario tanto en lo laboral como en lo patronal, ¿no? Lo patronal se ha convertido en el 3% que pagamos, que calculamos, y en lo laboral pagas un 0,5% obligatorio sobre tu total ganado, pero si superas estos límites, tienes que pagar adicionalmente. Por eso se llama aporte solidario adicional. Ah, ya que en este caso sería 1571. ¿Sale Eso eso? es lo mismo. Sí, 1571. ¿Cuánto es tu total ganado? 40.324. 40.324. Entonces tenemos los parámetros de 35.000, 25.000 y 13.000. Entonces yo hago la diferencia de todos estos y aplico, ¿no? Aquí voy a pagar el 10%, aquí voy a pagar el 5% y aquí el 1%. Entonces sumo, sale 4.031. ¿Lo has efectuado, Luis? No me sale eso, Licen. Porque fíjate que estoy restando exactamente el mismo total ganado. Siempre se mantiene el total ganado, ¿no? Resto, tengo las diferencias. Este va a ser la base del cálculo. Pero Licen creo que lo he hecho al revés, ¿o no? ¿No? Aquí voy a poner porcentajes más para que esté completo. Entonces multiplico la base de cálculo por los porcentajes. Y ahí está. Ahí está 1500. Aquí creo que estaba mal entonces seguramente mi fórmula anterior. Claro, estaba con el 10%. Tienes razón. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. 1571. ¿Te sale así? Sí, 1571, sí, 94 me sale, pero sí. Está bien. Ya. Seguramente es Y, porque no estoy tomando decimales en mi total ganado, quizás. y ahora el tema del RC IVA, Licen. O sea, es solo IVA en formulario 110 y saldo de IVA periodo anterior actualizado. Solo suma esos valores, ¿no? Aquí. Y los meto directo a la tabla para restarlos. Sí, los tienes que restar a tu impuesto preliminar determinado. Pero esto no lo multiplico por nada, ¿no? O sea, directamente, digamos, en este caso, Todo, ya está el dato correcto, o sea, el dato que tienes que introducir directamente a tu planilla. Por eso dice claro, IVA entonces, formulario 110 y saldo de IVA periodo anterior actualizado. entonces, como el gerente debía, digamos, 2.270, se le suma los 400 y va a ser lo que se le va a descontar a su líquido pagable. No, esto es para el cálculo de tu planilla impositiva, Luis. Te sirve para Entonces, calcular el RC IVA. No te estoy dando el RC IVA ahorita. El RC IVA lo tienes que calcular. de todos, ¿no? De todos. Y el anticipo y descuento, pero sí se queda, o sea, si ese valor sí entra directo, ¿no? Aquí a la tabla. Sí, a la planilla sí. Directo. Como descuento o anticipo. En realidad es anticipo todos, ¿no? Anticipo de sueldos. Sí, anticipos todos. Y solamente disminuye tu total, tu líquido pagable. ¿Sí? Pero fíjate que antes de determinar tu líquido pagable, sí o sí tienes que calcular el RC. Claro. El cálculo del RC IVA. Hizo usted, ¿no? O sea, en el ejemplo que hizo, el cálculo del RC IVA. Sí, está en la hoja que te estoy compartiendo ahorita. Está aquí. Ese es. ¿No? Y aquí les dije, ¿no? Saldo, IVA, periodo anterior, formulario 110. Disminuye a su impuesto preliminar. Claro. Y eso ya directo pasa a la planilla, ya se descuenta ya el líquido pagable, ¿no? Y corresponde, si hay impuesto a pagar, sí. Si el impuesto es mayor a todas tus deducciones, sí. No tengas duda, tienes que pagar. Pero si al contrario, tus deducciones son mayores a tu saldo, a tu impuesto determinado, entonces vas a tener un saldo a favor para el siguiente periodo. Ya le hice. Está claro.
Nos vemos enseguida entonces, ¿ya? Tuve que preguntarle. ¿Cómo están? Estaba con otro grupo, disculpas. Listen, en la planilla de sueldos y salarios, bueno, voy a compartir mejor mi pantalla ahora. Aquí. En la planilla de sueldos y salarios, Listen, teníamos aquí, bueno, a estos tres creo que les va a tocar el IVA porque exceden los 3 salarios mínimos. Hay los 4 salarios mínimos, pero ¿los hacemos en base al total ganado No, o- en base a las deducciones. Aquí tendrían que considerar el total ganado menos el aporte laboral y menos el aporte solidario adicional. Sobre esa diferencia, recién parten a comparar los 4 salarios mínimos nacionales. Ah, ok, aquí entonces vamos a aventar una columna más, ¿no? No, ¿para qué? Para tener el total y hacerlo. Fíjate, más abajo está el tema de la planilla tributaria. Hicimos ayer la planilla impositiva y hoy lo complementamos. Ahí está, ese es. Sí, fíjate aquí. Aquí está, pones el total ganado. Fíjate que ya está trayendo los datos, que seguramente lo has formulado así. Ya tienes el total ganado, tu aporte laboral 12.71 y tu fondo solidario adicional. Y la diferencia entre esto es tu sueldo neto. Y de ahí partes. Primero ok. defines 2 salarios mínimos nacionales, obtienes la base imponible. Ya fíjate que aquí para el secretario ya no va el cálculo, ¿no? Aquí termina. Sí. Luego Sí. obtienes el 13%, ¿sí? Ese es tu impuesto a pagar, pero vas deduciendo. Tienes el 13% de 2 salarios mínimos, tienes un saldo del IVA periodo anterior, si tienes un formulario 110, y ahí haces un balance, ¿no? Si estos 3 conceptos son mayores al RC-IVA, la diferencia va a ser saldo a favor. Ok. Si el impuesto es mayor a estas 3 deducciones, ahí vas a tener importe a pagar. Ok, entonces estaba bien. Si es que saldría negativo, como usted dice, va a ser importe a pagar, ¿no? Sí, exacto. ¿Ya? Y para el caso de los domingos, en este caso, ¿será que lo puedo compartir pantalla? Claro. Ah. Si no estoy mal. Aquí dicen, los trabajadores trabajan tres domingos, dos, uno trabaja 2. Aquí se le suma nomás a los domingos. Sí, el doble, pero Andrés. Si son 2 días, entonces lo multiplicas por 2. Ah, ya, listo. ¿Por qué? ¿Por qué por 2? Para que esté bien claro esta parte, ¿no? Porque no te olvides que ya un dominical le estás pagando, ¿no? Por no haber faltado. Entonces, ese dominical más los otros 2, llegamos a la teoría de que domingo se paga triple. Eso, ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Bien, señores, enseguida nos unimos a la sala principal para acordar bien cuándo vamos a entregar esto, ¿ya? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo nos fue? Más o menos, nos reíamos hartos con lo del suelo del haber y el sueldo básico en el grupo 1. Ya.
lograron separar, pero no, los conceptos de personal administrativo y personal de producción. Sí, eso sí, Lisa. Ok. Muy bien, creo que estamos ya la mayoría. A ver, considero que ha habido un buen avance por cada grupo, a lo que he visto, pero evidentemente ha habido algunas confusiones al momento de aplicar todo lo que habíamos visto ayer y en la primera parte del día de hoy. Está bien, de esa forma justamente se aprende, así que no hay problema. Para el día de mañana, antes de la clase, les voy a pedir que concluyan esta práctica, ¿sí? ¿Qué quiero? Al menos el punto A y el punto B. El punto C y el punto D lo vamos a hacer en clase. ¿Está bien? Vamos a registrar la mano de obra. Vamos a determinar primero el costo de mano de obra, porque se va a dividir en dos, mano de obra directa e indirecta. Y también vamos a registrar toda la parte de los gastos administrativos por el personal administrativo. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver mañana conmigo. Pero sí o sí, hoy necesito que terminen la planilla de sueldos y salarios y la de cargas sociales. Es muy importante que consideren esta misma separación. Por eso les decía a varios de los grupos, separen su planilla en dos, uno por el personal administrativo y otro por el personal de producción. Porque en el personal administrativo se respeta este haber básico, ¿no? No hay necesidad de hacer ningún cálculo, simplemente llevar este haber básico como el sueldo, el haber de cada trabajador, de cada empleado, y a este concepto únicamente tendríamos que adicionar el bono de antigüedad en base a las fechas de ingreso. Nada más. En el personal administrativo, para llegar al total ganado, solo se debe hacer eso. Para el personal administrativo también es importante por los sueldos elevados, principalmente del gerente y del administrador, que consideren el descuento de el aporte solidario adicional en base a los parámetros que se les ha indicado al inicio. ¿Sí? Y también el RSI. No van a poder realizar su planilla de sueldos y salarios si no determinan si estas personas pagan o no pagan RSI. Entonces es muy importante que primero realicen la planilla impositiva de estas personas para descontar si corresponde el RSI al líquido pagable. ¿Está bien? No sé si hay alguna consulta, alguna duda antes de que concluyamos, porque tienen hoy un control de lectura. ¿Sí? De todo lo que hemos visto hasta ahora, un control de lectura acumulado. Van a haber preguntas repetidas de las que ya han tenido anteriormente, algunas se van a adicionar, son nuevas, pero que tienen que ver con todo lo que hemos ido viendo hasta mano de obra. Y yo, Licen, tengo una pregunta. ¿Tenemos que hacer el A y el B para los dos casos, para el caso 8 y 9? ¿O solo para No, el 8? solo para el 8, solo para el 8. El 9 es tarea para el fin de semana, para que estudien para su examen, ¿sí? Porque hasta acá va a ser su examen. Le hicieron una pregunta más. Adelante, Michelle. En el sílabo, la nota del primer parcial se conforma por un proyecto, ¿puede ser? Sí, que en realidad ya lo he dividido eso, ¿sí? Lo he partido en dos. 10% de esa nota está acumulando a los trabajos que están presentando y el otro 10% son todos los controles de lectura que se están haciendo.
Ah, ya, Lisa. Tenía esa pregunta. Gracias. Está bien. Y bueno, el 40% se mantiene, ¿no? Para su examen. ¿Sí? Su examen va a ser a computadora, va a entrar todo lo que hemos visto. ¿Sí? Los que han pasado contacto conmigo saben que siempre evalúo sobre lo que ya hemos avanzado. Obviamente no en la misma magnitud que lo que avanzamos en clase, algo más reducido, pero sí aplicando lo que hasta ahora estamos viendo. ¿Ya? Así que en ese sentido, estudien, practiquen material, practiquen labor sobre esta base. Mañana vamos a tomar la primera parte de la clase para resolver algunas dudas. ¿Sí? Yo ya tengo solucionado este ejercicio, entonces vamos a ir comparando en qué nos habríamos confundido, equivocado o en qué habríamos fallado. ¿Sí? Y a partir de eso vamos a realizar el registro contable para que el ciclo esté completo. Y ¿Está bien? ¿solo uno del grupo tiene que subir la práctica o todos individualmente? Todos individualmente. ¿Está bien? Perfecto, señores. Entonces, nos vemos el día de mañana. No olviden subir su práctica y no olviden, ya está habilitado el control de lectura. ¿Sí? Así que a resolverlo. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias, dicen hasta mañana. Chao. Cualquier consulta que tengan adicional, me la hacen llegar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Que les vaya bien. Chao, chao. Bueno, Lisa. No, Lisa.